Tratamos hoy el objetivo número 11, que dice así: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, no vamos a entrar a juzgar los adjetivos de siempre, que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que significan. Porque, inclusivos tiene que incluir a todo el mundo. Las ciudades tendrán que ir hombres y mujeres. La seguridad, pues es evidente. Resilientes, sostenibles. Lo que está claro es que las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, tienen un problema, el problema de la contaminación, el problema de las grandes distancias. Es complicado, que también tiene su encanto, pero pongámonos en determinadas ciudades, por ejemplo, de la India, o por ejemplo, la Ciudad de México, que tendrá 14 millones de habitantes. Quizá las nuevas ciudades deberían ser de otra manera, aunque realmente hay que reconocer que es muy complicado. Muy complicado. Por ejemplo, Madrid es una ciudad grande, pero también tiene su encanto. ¿Y qué hace? Es una ciudad pequeña. Vamos a ver lo que nos dice la agenda y después lo tomaremos en consideración. Nos fijamos ahora en las 10 metas que ayudan a entender un poco lo que queremos decir y lo que se pretende. Meta número 1. Asegurar el acceso a la vivienda. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. La meta número 2 es proporcionar el acceso a transporte público. De aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Meta número 3. Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Meta número 4. Protección del patrimonio cultural y natural. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Meta número 5. Reducción del número de muertes por desastres y reducción de vulnerabilidad. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el Producto Interno Bruto Mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Meta 6. Reducción del impacto ambiental en ciudades. De aquí al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades e incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Meta 7. Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Meta 8. Apoyo a vínculos entre zonas urbanas, periurbanas y rurales. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Meta 9. Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resiliencia ante los desastres,
y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. Meta 10. Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en países menos adelantados. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Sin duda, la mayor parte de la población mundial vive en las ciudades. Hay ciudades inmensamente grandes. Pensemos, por ejemplo, la Ciudad de México, Tokio, Nueva Delhi. Es demasiado grande quizá. También Madrid, Barcelona, pero tienen una organización distinta, es mucho más fácil manejarse por ellas, hay más facilidades para el transporte, el metro, el autobús, calles amplias. No obstante, de cara a la construcción de las nuevas ciudades es importante tener en cuenta que por una parte sean acogedoras, no se trata de concentrar toda la población en un bloque, sino que tengan también el encanto y la variedad que tienen las ciudades. Por ejemplo, en Madrid, un barrio, otro, este parque, esta zona antigua. Lo vemos también en pequeñas ciudades como en Ponferrada, pues no es lo mismo el barrio de la Rosaleda que la zona de la Encina. Lo más preocupante de las grandes ciudades es sin duda lo que podemos llamar las periferias. Yo recuerdo de niño en Madrid barrios llenos de chabolas, precisamente, y la Iglesia tuvo una labor muy importante. Recordemos el Pozo del Tío Raimundo y la labor del sacerdote jesuita, el padre Llanos, que consiguió ir a vivir con ellos y promocionar el barrio. Pero tenemos otras grandes ciudades del mundo donde, por ejemplo, las famosas favelas, donde la gente vive realmente en la miseria, sin saneamiento. Es decir, todo eso hay que evitarlo. Ya no es el que una ciudad sea grande o pequeña, sino que no haya la miseria que hay ni todos esos inconvenientes. Por tanto, cuidar el medio ambiente, es decir, evitar la contaminación, que sean fáciles las comunicaciones, que haya agua, que haya saneamiento, que haya un buen ambiente donde la gente pueda realizarse y ser feliz. Como en los demás objetivos, queremos contrastar lo que dice la Agenda 2030 con lo que es la doctrina de la Iglesia, más concretamente el magisterio del Papa Francisco. Es verdad que la Agenda 2030 y las encíclicas de Francisco están muy relacionadas. Si queréis, la iniciativa parte casi más bien del Papa que de Naciones Unidas. Y tampoco el Papa ni la Iglesia acepta ciegamente todo lo que dice la Agenda 2030, sino que algunas cosas pues no las puede aceptar. No obstante, hay cosas muy interesantes como las que vamos a leer ahora, que aparecen recogidas en la encíclica Laudato Si. En su número 44 nos dice: advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas de transporte y a la contaminación visual y acústica. Continúa el número 44 de la Laudato Si diciendo: muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. Se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Mientras, los más frágiles se convierten en trabajadores precarios y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. El número 143. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original.
Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. En su número 152 nos dice: la posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Pasamos al número 153 de la Laudato Si. La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado, el nivel de contaminación es alto, se consumen cantidades de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. Realmente es más interesante leer lo que escribe el Papa que lo que dice la agenda, porque lo del Papa se entiende, se razona y se comprende muchísimo mejor, y sobre todo tiene como centro al ser humano, no simplemente el defender unos intereses económicos, sino al ser humano y sobre todo a las personas, diríamos, más débiles, más frágiles, más pobres.